Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a ver regla de tres. ¿Sí? La regla de tres simples se aplica a dos cantidades. ¿Sí? Y permite encontrar el valor que tiene una cantidad cuando la otra sea modificada. Sea que ambas estén en proporción directa o inversa. ¿Sí? Entonces, la regla de tres simples, jóvenes, solamente se aplica a dos cantidades. Solamente para dos cantidades. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos los casos cuando tenemos proporción directa. Es decir, sí, cuando tenemos magnitudes directamente proporcionales, si la una aumenta también lo hace la otra, o si la una disminuye también lo hace la otra. ¿Sí? La solución, sí, se la hace en cruz, ¿sí? Se hace una multiplicación en cruz que ya veremos cómo es. ¿Sí? Cuando tenemos proporción inversa, es decir, magnitudes inversamente proporcionales, quiere decir cuando la una aumenta, la otra disminuye, y viceversa, cuando la una disminuye, la otra aumenta. Entonces, la solución, ¿sí? Se lo hace multiplicando de forma horizontal. ¿Ok? Vamos viendo estos ejemplos. Vamos viendo estos ejemplos. ¿Sí? Dice, por 3 horas de trabajo, Carlos paga $60. ¿Sí? ¿Cuánto pagará por 8 horas de trabajo? ¿Sí? Entonces, primero aquí identificamos las variables. ¿Sí? Las variables que aquí intervienen son las horas de trabajo, ¿verdad? Entonces vamos aquí a poner horas de trabajo. ¿Sí? Y la cantidad que se paga por las horas de trabajo. ¿Sí? Es decir, bueno, aquí pongámosle lo que se paga, ¿sí? En dólares. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Por 3 horas de trabajo, Carlos paga $60. Entonces, bueno, entonces coloco los datos en la columna correspondiente. Las 3 horas de trabajo las coloco aquí, ¿sí? Y lo que se paga lo coloco en la columna correspondiente, que sería aquí. Esta es la columna donde se pagan las horas de trabajo, ¿sí? Ahora me preguntan, ¿cuánto pagará por 8 horas? Bien, ¿cuánto pagará? Es lo que no conozco, ¿verdad? Lo que no conozco yo lo represento con una variable, una letra, en este caso X, ¿sí? Y como se refiere, como la pregunta es cuánto pagará, entonces X hay que colocarla en la columna de dólares, ¿sí? Porque me están preguntando sobre un costo, ¿sí? Un costo. Entonces, ¿cuánto pagará por 8 horas? ¿Sí? Estas 8 horas las coloco aquí en las horas trabajadas, ¿ok? Entonces, con esto ya hemos armado los datos, ¿sí? Ya hemos colocado los datos según correspondan, ¿sí? Ahora, el segundo paso es eh, ver la relación que hay entre las variables, ¿sí? En este caso, las horas de trabajo con la cantidad que se paga por las horas de trabajo tienen una relación directa, ¿sí? Son directamente proporcionales, ¿ok? A más horas de trabajo habrá más pagas, ¿sí? Y a menos horas de trabajo, obviamente, habrá menos pagas, ¿sí? Entonces, tenemos una proporción directa, es decir, si las horas de trabajo aumentan, también lo hace las horas, también lo hace el sueldo, ¿verdad? Lo que se paga. Entonces, cuando tenemos una proporción directa, la solución se la hace en cruz, es decir, hago esto, hago una multiplicación cruzada, ¿sí? Así, ¿verdad? Bien. Bueno, para no hacer todo el proceso, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Esto sí hay que colocar como la solución, la forma de la solución. Entonces, como yo quiero despejar la X, quiero encontrar X, ¿sí? Entonces coloco X igual
Raya de fracción, siempre voy a tener una fracción, siempre. Raya de fracción. ¿Sí? Entonces comienzo. ¿Qué coloco en el numerador? Bien, vamos a colocar los datos en el numerador. Me ubico arriba de la X. ¿Qué número veo encima de X? El 60. 8 por 60. El 60. Bien. De 60 me voy a 8, ¿verdad? De 60 me voy hacia 8. ¿Sí? Esta línea me indica que tengo que multiplicar 60 por 8. Entonces, por 8. Ya está esta parte. Entonces, ya aquí tenemos el numerador. Ahora vamos con el denominador, ¿sí? En el denominador, ¿qué coloco? Coloco lo que se une a la X, ¿sí? ¿Qué se une con X? El 3, ¿verdad? Entonces coloco aquí el 3, ¿sí? Y ya está armada, y ya está armado el despeje de X, ¿sí? Entonces aquí lo que hago simplemente es simplificar nomás lo que se pueda simplificar. Por ejemplo, 60 dividido para 3 me da 20, ¿verdad? Y 20 por 8, 160, ¿sí? Entonces, 160, ¿qué? 160 dólares, ¿sí? ¿Ok? Es decir, se pagará ¿cuánto? 160 dólares por las 8 horas trabajadas. Eso me quiere decir, ¿ok? Ahí tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. No sé si es mi... son mis audífonos. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Un camión a 60 kilómetros por hora tarda 40 minutos en cubrir un recorrido. ¿Cuánto tardará un camión a 120 kilómetros por hora en cubrir el mismo recorrido? Bien, así mismo. Vamos colocando los datos, ¿sí? Identificando las variables o las cantidades que aquí intervienen. Las cantidades que aquí intervienen son la velocidad, ¿sí? Porque aquí me da una velocidad y también un tiempo, ¿verdad? Tiempo. Entonces, velocidad y tiempo es lo que interviene aquí, ¿sí? Bien, entonces, estas son las dos cantidades que aquí intervienen. Ahora coloco los datos según me indica el ejercicio. ¿Sí? Dice, un camión a 60 kilómetros por hora tarda 40 minutos en cubrir un recorrido. Entonces, aquí me dice, con 60 de velocidad tardo 40 minutos en cubrir un recorrido. ¿Sí? El tiempo en minutos. ¿Sí? Me preguntan, ¿cuánto tardará un camión a 120 kilómetros en hacer el mismo recorrido? Ya. El cuánto tardará es lo que no conozco, ¿verdad? A eso yo le voy a poner X, ¿sí? Porque todavía no conozco. Pero X es, ¿qué cantidad es X? Es tiempo, ¿verdad? Porque me pregunta cuánto tardará, entonces me están preguntando un tiempo. Entonces X iría en la columna del tiempo. Entonces aquí va X. ¿Cuánto tardará un camión a 120 kilómetros por hora en cubrir el mismo recorrido? Entonces me da la velocidad también aquí a 120, ¿sí? Entonces, bien, ahora bien, aquí lo que tengo que hacer es ver qué relación tienen las variables, ¿sí? Entonces, si el carro va más rápido, obviamente llegará en menos tiempo al lugar, ¿verdad? Al sitio. Por lo tanto, si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye, ¿sí? Caso contrario, si el carro va despacio, si va muy lento, se va a tardar más en llegar, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Es decir, tenemos una relación inversa entre estas variables, ¿verdad?
entre estas dos cantidades hay una relación inversa, son inversamente proporcionales. Si la una aumenta, la otra disminuye. Por lo tanto, la solución para encontrar lo que me piden es de manera horizontal, así. ¿Ok? Bien. Entonces lo que hacemos es esto, x igual a raya de fracción, ¿sí? Coloco numerador sería, ¿sí? ¿Qué tengo arriba de x? 40, 40 se une a 60 por medio de una multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? Ya está el numerador, ¿sí? Denominador, ¿sí? Sería lo que se une a la x. Todo lo que se una a x, todo lo que se una a x mediante multiplicación. Como solamente tengo 120, entonces me queda nomás 120x. Simplifico lo que se pueda simplificar y tendría aquí, si simplifico, 60 va 1, 60 va 2 aquí, y 40 para 2, 20, ¿sí? ¿20 qué? 20 minutos. ¿Sí? Es decir, el camión que va a 120 kilómetros por hora va a tardar 20 minutos. ¿Sí? ¿Ok? Ahí tenemos entonces resuelto el ejercicio. Y también era obvio pensar que se iba a tardar 20 minutos. ¿Por qué? Porque vemos que aquí la velocidad se ha duplicado. De 60 pasa a 120. Si la velocidad se duplica, el tiempo se reduce a la mitad. Entonces, 40 para 2, 20. Era lo que me tenía que salir, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bien, continuemos. Pregunto otra vez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? No, profe. Bueno, continuemos. Y hagamos el siguiente ejercicio, ¿sí? Una taza de agua eleva su temperatura en 5 grados al estar 45 minutos al sol, ¿sí? ¿Cuántos grados se elevará después de 2 horas? Bien. Bien. Entonces, comencemos. Primero aquí tenemos que identificar las cantidades que intervienen, ¿sí? Ya. ¿Cuántas cantidades aquí intervienen? Dos, ¿verdad? La temperatura, ¿sí? Y también un tiempo, ¿sí? El tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner la temperatura en grados centígrados, ¿verdad? Y también tenemos el tiempo, ¿sí? Pero fijémonos una cosa, jóvenes, fijémonos una cosa. El tiempo aquí me dan en minutos, pero acá me preguntan cuántos grados se elevará después de 2 horas. O sea, tengo minutos aquí y horas acá. Tengo que quedarme con una sola unidad, sea en minutos o sea en horas, ¿sí? Vamos haciendo los minutos porque, ¿para qué? Para no tener que usar fracciones, porque recordemos que 45 minutos son 3 cuartos de hora, entonces como que tengo que usar una fracción. Entonces para usar números enteros, usemos el tiempo en minutos, ¿sí? Ahí tengo los datos, ahí tengo las cantidades que intervienen y coloco los datos según la columna que correspondan. Entonces tengo, una taza de agua eleva su temperatura en 5 grados. Mira, entonces se eleva 5 grados, ¿verdad? 5 grados. ¿En qué tiempo? En 45 minutos. ¿Sí? La pregunta es ¿cuántos grados? Entonces, la cantidad de grados es lo que no conozco. ¿Cuántos grados se elevará después de 2 horas? Entonces, esto es lo que no conozco. Y le pongo X. Pero X es
corresponde a la columna de temperatura, ¿sí? Porque me preguntan cuántos grados. Entonces, X yo la coloco aquí. Entonces, ¿cuántos grados se elevarán después de 2 horas? ¿Sí? 2 horas pasado a minutos son 120 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Acto seguido, vemos la relación que existe entre las cantidades. A ver, mientras un objeto, ¿sí?, permanezca más tiempo en el sol, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con su temperatura? Se Aumenta, ¿verdad? eleva. Se eleva. Por lo tanto, si aumenta el tiempo, ¿verdad?, de exposición al sol, la temperatura incrementa. Entonces tenemos una relación entre estas cantidades directa, ¿verdad? Entonces, son directamente proporcionales. ¿Cómo se resuelve esto? A través de una multiplicación en cruz, ¿sí? Entonces, como quiero encontrar la x, digo lo siguiente: x es igual a, ¿sí?, raya de fracción, ¿sí? Numerador, ¿qué sería? Sería lo que está arriba de la x, ¿verdad? 5 se une con 120 a través de una multiplicación, ¿sí? Denominador, ¿sí?, sería lo que se une con la x, en este caso 45, ¿sí? Bien, simplifico lo que se tenga que simplificar. Eh, quinta 1, quinta de 45, 9, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos, sacamos tercera, ¿verdad? Tercera de 93, tercera de 120, 40, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuánto me queda esto? 40 tercios, ¿sí? 40 tercios de minutos, ¿sí? No, perdón, 40 tercios grados, ¿sí? 40 tercios grados, ¿sí? ¿Cuánto es 40 tercios? ¿Cuánto es 40 dividido para 3? 13,33333. 13.3, ¿verdad? O 13.33, ¿sí? Entonces esto me da 13.33 grados, ¿sí? Centígrados. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, después de 2 horas se eleva a 13.33 grados centígrados, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe.
Continuemos. Dice, una hora puede ser hecha por 20 obreros en 14 días. ¿Sí? ¿Cuántos obreros hay que añadir para que la hora se termine en 8 días? Bien. Entonces, vamos identificando las variables, ¿sí? Las cantidades que aquí intervienen, ¿sí? Tenemos aquí, ¿qué cosa? Obreros, ¿verdad? Obreros. Y también tenemos cantidad de días trabajados, ¿verdad? Entonces tenemos días trabajados, ¿sí? Entonces, esas son las dos variables que intervienen, ¿sí? La cantidad de obreros, aquí le pongamos, ¿sí? Obreros, y los días trabajados, ¿sí? Días trabajados, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice? 20 obreros, ¿sí? Hacen una hora en 14 días, ¿ok? Y la pregunta es cuántos obreros hay que añadir para que la hora termine en 8 días. Entonces, veamos cuántos obreros se necesita para que la hora termine en 8 días. Entonces, lo que no conozco es la cantidad de obreros que aquí me piden, eso lo voy a llamar X. Y aquí lo pongo aquí en la columna correspondiente que viene a ser obreros, ¿sí? Y estos obreros tienen que terminar la obra en 8 días, ¿sí? Entonces, X obreros van a terminar la obra en 8 días, ¿ok? Bien. Ahora lo que hacemos es ver qué relación hay entre estas dos cantidades, si es directa o es inversa. A ver, si yo aumento la cantidad de trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la obra se va a terminar en menos días. Es decir, si aumentan los obreros, la obra tiene que terminarse en menos días, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo una relación inversa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estas dos cantidades son inversamente proporcionales. ¿Sí? La solución sería una multiplicación en horizontal, ¿verdad? Entonces aquí despejo X y digo X es igual a y de fracción. ¿Sí? Numerador. Arriba de la X que tengo, 20 por 14. ¿Sí? Denominador, tengo 8 días, ¿verdad? ¿Sí? A ver, denme un segundo, creo que aquí está mal copiado un dato, ¿sí? Denme un segundo. Ya, entonces aquí tenemos, bueno, habría que corregir aquí 7 días, no son 8 días. Y bueno, como que no se puede borrar. Entonces aquí son 7 días. ¿Sí? Ya. Bien, entonces aquí, entonces aquí tenemos, simplificamos, 14 para 7, 2, y esto me da 40 obreros. ¿Sí? Entonces, pero
Lo que aquí yo obtengo es que requiero de 40 obreros, o sea, en total 40 obreros para terminar la obra en 7 días. Pero lo que me pregunta es cuántos obreros tengo que añadir a los 20 que ya aquí habían. Entonces, ¿cuántos hay que añadir? De 20 para llegar a 40 hay que añadir 20 obreros, ¿verdad? ¿Sí? Hay que añadir 20 obreros, ¿sí? ¿Ok? Lo tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe. Ya. Si aquí sí había que aquí corregir 7 días, porque si no me iba a dar una cantidad con decimal. Sí. Bien, sigamos. Dice, un ganadero tiene 20 vacas y pienso para alimentarlas durante 30 días. O sea, pienso es como pasto, ¿ya? O sea, es alimento para vacas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le durará el pienso si se mueren 5 vacas? Entonces aquí identificamos las variables, si tenemos la cantidad de vacas y el tiempo que le va a durar su alimento, ¿sí? Esas son las variables, ¿verdad? Entonces serían las vacas, ¿sí? Y tiempo de alimento. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué me dice? Que para 20 vacas el alimento dura 30 días, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo durará el alimento si se ponen 5 vacas? Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo? Es lo que no conozco, es X. Y X, como es tiempo, va aquí en esta columna. ¿Sí? Entonces, si se mueren 5 vacas, ¿cuántas vacas quedan, jóvenes? De las 20. ¿Cuántas quedan si se ponen 5? 15. Quedan 15 vacas. Entonces, lo que me están preguntando es, básicamente, ¿cuánto tiempo durará el alimento para 15 vacas? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es qué relación hay entre estas dos cantidades. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con la cantidad de vacas y el tiempo que puede durar el alimento? Si hay más vacas, ¿sí? Los días que dura el alimento van a disminuir, porque habrá que alimentar más vacas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a más vacas, el alimento dura menos, ¿sí? Entonces aquí tenemos una relación inversa entre estas dos cantidades. Se la resuelve mediante una multiplicación horizontal, ¿sí? Entonces vamos a resolverla y digo, x, como quiero sacar el tiempo, x es igual a, por el lado del numerador, me quedaría 30 por 20 y por el lado del denominador 15, ¿sí? Significó 30 para 15, 2. Y 2 por 20,
40, ¿sí? ¿40 qué? 40 días, porque el tiempo de alimentos en días. 40 días. Entonces, ¿qué concluyo? Que 40 días es el tiempo que durará el alimento si se mueren 5 vacas, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, Bien. Sigamos. Bien. ¿Cuál será la altura de una torre cuya altura mide 100 centímetros, sabiendo que en el mismo sitio y hora un bastón de 6 centímetros de altura proyecta una suma de 40 centímetros de longitud? ¿Sí? Bien. Ya. Hagan ustedes ese ejercicio y me dicen la respuesta, por favor. ¿Sí? Trabajen ustedes ese ejercicio y me indican la respuesta. ¿Cuándo salió? ¿Cuánto dio la respuesta? 215. 215, correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿A todos les dio esa respuesta? sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, entonces ya sabemos cómo resolver ejercicios de regla de 3. ¿Sí? Bueno, tienen que también ver la estructura, ¿sí? La estructura de un ejercicio de regla de 3.
¿Qué les dan en el ejercicio de regla de tres? ¿Sí? Les dan las variables, ¿sí? Les dan primero unos datos, es decir, cuánto vale una variable o sea, le dicen tal cosa vale tanto, cuando tal cosa vale tal valor, ¿sí? Y después le preguntan por una variable cuando la otra se modifica, ¿sí? Esa es la estructura de un ejercicio de regla de tres, ¿sí? Sea regla de tres simple o también la compuesta, que ya la vamos a ver, esa es la estructura. Si primero les dan los valores, o sea, de las variables que intervienen, y después le preguntan por una si las otras se modifican, ¿sí? O sea, eso es importante que se tenga en cuenta, la estructura de un ejercicio para aplicar esa regla. Bien, continuemos. Regla de tres compuesta. En una regla de tres compuesta intervienen cierta cantidad de variables, mismas que se deben agrupar de acuerdo a la relación entre ellas, ¿sí? Es decir, en una regla de tres compuestas, generalmente ya no voy a tener dos variables, sino voy a tener ya más de dos, ¿sí? Las cuales entre ellas puede haber cualquier tipo de relación, sea directa o inversa, ¿sí? Lo importante, como aquí dice, se deben agrupar de acuerdo a la relación entre ellos. Los casos típicos que se tienen en una regla de tres compuestas son casos cuya proporcionalidad puede ser directa, directa, inversa, inversa, directa, 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 inversa, directa, o también directa, 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 aunque también hay inversa, inversa, inversa. ¿Sí? Ya. Veamos estos ejemplos, ¿sí? Dice, 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes, ¿sí? ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses? ¿Okay? Bien, entonces comenzamos. El procedimiento es similar como la regla de tres simples. Si primero hay que identificar las variables o las cantidades que intervienen en el problema, ¿sí? En este caso, aquí tengo cantidad de autobuses, ¿sí? Cantidad de autobuses. Dice que transportan a tantos pasajeros, entonces también tengo esta cantidad de pasajeros. Y también tengo que me dice que transportan a esos pasajeros en 4 viajes. Entonces también tengo cantidad de viajes, ¿sí? ¿Ok? Esas son las tres variables que intervienen, ¿sí? Y fíjense que siempre, fíjense, me dan datos, ¿verdad? Primero me dan los datos, ¿sí? Y después, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando dos autobuses? Fíjense cómo es la estructura, ¿sí? Para la pregunta, ¿sí? Me modifican las variables y me preguntan por una de ellas, ¿sí? Esa es la estructura de ejercicios o problemas de reglas de tres, ¿sí? Me dan primero unos datos y me preguntan qué le pasa a una variable si se modifican las otras, ¿sí? Entonces comencemos aquí. Ahora vamos aquí a colocar las cantidades que intervienen, ¿sí? Entonces, tenemos autobuses, ¿sí? Cantidad de pasajeros y la cantidad de viajes, ¿sí?
Yo las puedo colocar así, tal como me dice el ejercicio, las podría colocar así, pero eso sí tengo que ver si hay relación entre ellas, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. ¿Qué me dice? 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes, ¿sí? Ahora acá en la pregunta que me dice, ¿cuántos viajes son necesarios? Entonces, esto es lo que no conozco, X, la cantidad de viajes. Entonces, X lo pongo aquí. Para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses. 400 pasajeros usando 2 autobuses, ¿sí? Bien. Si yo coloqué en este orden las variables, tengo que ver qué relación hay entre la cantidad de autobuses y la cantidad de pasajeros. Y también qué relación hay entre la cantidad de pasajeros con la cantidad de viajes, ¿sí? Entonces, tenemos que allí ir viendo las relaciones, ¿sí? A ver, relación entre autos con pasajeros, ¿habrá? Relación de la cantidad de autobuses que transportan, cantidad de pasajeros, ¿habrá? Sí, porque mientras más autobuses, más pasajeros se puede llevar. Exactamente. Entonces, entre estas dos sí hay una relación, ¿verdad? Entonces, relación hay entre autos con la cantidad de autobuses con pasajeros, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta, ¿habrá relación entre la cantidad de pasajeros con la cantidad de viajes? ¿Habrá relación entre la cantidad de pasajeros que se transportan con la cantidad de viajes? ¿Qué creen ustedes? Que no. Mm, Sí, sí hay porque, relación por porque hay ejemplo, más viajes, si hay más pasajeros, hay más eh, viajes. claro, tocará hacer más viajes, ¿verdad? Sí, Sí, exacto. muy bien. Entonces, al parecer sí hay una relación entre la cantidad de pasajeros que se transportan con la cantidad de viajes, ¿sí? Entonces, entonces sí hay relación, ¿verdad? Ahora sí, Sí, ya una vez, entonces fíjense, si yo pongo en este orden, bueno, yo ya identifiqué que sí hay relación, ¿verdad? Entonces ya lo dejo ahí. Hay veces en las que no vamos a encontrar relación y hay que cambiar, como quien dice, el orden de las columnas, ¿verdad? Y ponerlas en un orden tal que haya relación entre las variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, a más autobuses, ¿verdad? Puedo transportar más pasajeros, ¿sí? ¿Ok? A más autobuses puedo transportar más pasajeros, ¿verdad? ¿Sí? sí, Y también, y también, sí, bueno, si hay mayor cantidad de pasajeros, si hay más pasajeros, es porque los viajes que se van a requerir van a ser más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los buses tienen una cantidad limitada de pasajeros, ¿verdad? Que pueden llevar, ¿sí o no? Entonces, si aumentan los pasajeros, entonces obviamente van a haber
hay que hacer más viajes, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, Sí, Entonces tenemos aquí, ¿qué cosa? Entre autobuses con pasajeros, relación directa, ¿verdad? ¿Sí? Y entre pasajeros con viajes, relación directa, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se resuelve para este par? Para este par, como la relación es directa, se lo resuelve en cruz, ¿verdad? Y para este otro par, como también la relación es directa, se la resuelve también en cruz, ¿verdad? Entonces, voy a despejar lo que me piden, la cantidad de viajes que se necesitan, ¿sí? Que es X, y digo, X es igual a. Asimismo, raya de fracción, ¿sí? ¿Qué pongo en el numerador? Ya, veo lo que está arriba de la X, ¿sí? Veo lo que está arriba de la X, y en el numerador pongo todo lo que se una, todo lo que se una con lo que está arriba de la X a través de una multiplicación. Arriba de la X está, ¿qué cosa? Está el número 4, ¿verdad? 4 se une con 400 a través de una multiplicación, y también 400 se dirige hacia 5 a través de una multiplicación, ¿ok? ¿Sí? Ahí está por el lado del numerador, ¿sí? Entonces vamos así, paz, paz y paz, así vamos, ¿sí? Y ahora, en el denominador, ¿qué coloco? Todo lo que se una, todo lo que haga camino a través de X, ¿sí? Mediante una multiplicación. Entonces, por ejemplo, X se une con 800, ¿sí? 800 a la vez se une con 2 y listo, hasta ahí llegué. Bien, ahí tengo ya despejada la X, y ahora sí vamos a proceder a simplificar para encontrar el valor, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, por ejemplo, 4 por 400, 1600, ¿verdad? 800 por 2 también me da 1600. Por lo tanto, esta multiplicación se simplifica con esta que está aquí, ¿sí? Quedándome igual a 5, ¿verdad? Es decir, X, que es la cantidad de viajes, me queda 5 viajes. Entonces, 5 viajes es lo que necesito. 5 viajes es lo que necesito, ¿sí? Para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses, ¿sí? La respuesta en esta ocasión es la opción C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. ¿Está claro el ejercicio? Bien. Entonces, así como resolvemos cuando tenemos reglas de tres compuestas, ¿sí? ¿Ok? Si se dan cuenta, la metodología es similar a la regla de tres simples, solo que aquí ya no son solamente dos variables que intervienen, sino ya más de dos. Y lo que hay que hacer es buscar la mejor relación que hay entre ellas, ¿sí? Bien. Continuemos. Dice, 9 grifos, grifos son las llaves, ¿sí? Por si acaso. ¿Sí? 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por un valor de $20, ¿sí? Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días, ¿sí? Entonces hay que ver cuánto se paga por 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días, ¿sí? Bien, vemos las cantidades que aquí intervienen, ¿sí? Tenemos aquí cantidad de grifos, ¿sí?
que se encuentren abiertos durante 10 horas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la cantidad de horas y que han consumido, eh, agua por un valor de 20 horas. ¿Sí? Entonces aquí tengo el costo, ¿sí? El costo. ¿Ya? Estas son las tres cantidades que intervienen, ¿sí? Estas son las tres cantidades que intervienen, ¿sí? ¿Ok? Ya. Bien. Veamos, ya. Se las podría dejar tal como aquí dice el ejercicio, ¿verdad? En ese orden, pero hay que ver si este orden conviene. Por ejemplo, antes de colocar los valores, primero veamos las reacciones que existen, ¿sí? ¿Qué sucede entre la cantidad de grifos con la cantidad de horas que está abierto? ¿Habrá alguna relación? El grifo son las llaves de agua, ¿sí? O sea, yo puedo decir que si abro más llaves, van a estar más horas abiertas. O sea, entre la cantidad de grifos que están abiertos, o sea, entre la cantidad de llaves que están abiertas con la cantidad de horas que están abiertas, ¿habrá alguna relación? No tiene relación. No, ¿verdad? Porque yo puedo tener dos llaves abiertas a la vez por 10 horas, o puedo tener también tres llaves abiertas al mismo tiempo por 10 horas, ¿verdad? Entonces, entre esta con esta no hay relación, ¿ok? ¿Sí? Entonces, entonces no me conviene aquí colocar estas dos columnas juntas, porque yo no voy a encontrar aquí una reacción. Entonces lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Entonces las voy a separar. Es decir, voy a colocar la otra variable acá en medio, ¿sí? Y ver si aquí hay reacción. Entonces, aquí en vez de colocar las horas, coloco el costo, ¿sí? Y acá sí las horas, ¿ya? Entonces aquí sí digo, bueno, ahora sí, voy a ver si es que esto tiene reacción. Entonces comienzo. La cantidad de llaves abiertas con el costo del agua, ¿eso tiene reacción? Sí. Sí tiene, ¿verdad? Sí, porque si abro más llaves, chuta, me sale el agua más cara. Sí, El agua, el tiempo de... exactamente. Claro, aunque se puede hacer un trabajito para que no le salga acá el agua, ¿verdad? Pero bueno, eso es aparte. Entonces aquí, a más llaves abiertas, ¿verdad? El costo se eleva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí sí hay relación, ¿verdad? Relación directa, ¿sí? Ahora veamos si hay relación entre las horas que pasa abierta una llave con el costo. También tiene relación, ¿verdad? Sí, porque si está abierto más horas, sí, también el costo aumenta, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, aquí sí, esta forma de colocar las cantidades sí me conviene, porque sí hay relación en esta forma, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí entre estas dos hay relación directa, ¿verdad? Y en estas dos también hay relación directa. Por lo tanto, voy a colocar ahora solamente los datos, ¿verdad? Que me dan, los datos que me dan. Entonces, ¿qué tengo? 9 llaves abiertas durante 10 horas, las horas están acá, ¿verdad? ¿Sí? Consumen agua por 20 dólares, ¿verdad? Entonces, justo aquí tengo 20 dólares, ¿sí? Ahora me preguntan averiguar el precio por 15 llaves abiertas durante 12 horas, los mismos días, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuánto es el costo por tener 15 llaves abiertas durante 12 horas, ¿verdad? Los mismos días, ¿sí? Bien. Como tenemos aquí relación directa entre la cantidad de llaves con el costo, esto se resuelve en cruz, ¿verdad? Como acá también tengo relación directa entre el costo con la cantidad de horas, esto también se resuelve en cruz, ¿sí? Ahora sí despejo la x y me queda x igual a la de fracción, ¿sí? Numerador, ¿qué tengo? Arriba, ¿qué tengo de la x? 20
se une con 15 y se une con 12, ¿verdad? A través de una multiplicación, ¿verdad? Entonces sería 15 por 20 y por 2. ¿Sí? Denominador, lo que se une con X, 9 y también 10, ¿verdad? ¿Sí? Sería 9 por 10. ¿Sí? Bien. Ahora sí, resuelvo y voy a tener lo siguiente, ¿verdad? 20 dividido por 10, 2, ¿verdad? ¿Sí? Aquí puedo sacar tercera de 15, 5, ¿verdad? Tercera de 9, 3. Aquí es una método, ¿sí? Ahora que digo aquí, 12 para 3, 12 tercios, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Quedándome finalmente 5 por 2, 10 por 4, 40, ¿verdad? ¿Sí? ¿40 qué? 40 dólares, porque hablo de costo, ¿verdad? X es costo. Entonces, 40 dólares, ¿sí? Entonces tengo la respuesta. 40 dólares es lo que cuesta tener 15 llaves abiertas durante 12 horas por esos mismos días. ¿Ok? La respuesta está aquí, ¿verdad? En la B. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Está el ejercicio claro? ¿Alguna pregunta? No, No hay preguntas, ¿verdad? Bien. Confirmada la confirmación. Ya. Sigamos. Dice, 12 obreros pueden hacer una hora M en 9 días. ¿Sí? Después de 8 días de trabajo se retiran 5 obreros. ¿Sí? ¿Con cuántos días de retraso se entregará la obra? Ya, entonces, veamos las cantidades que allí intervienen, ¿sí? Entonces, veamos las variables que aquí intervienen. Y tenemos aquí, ¿qué cosa? Cantidad de obreros, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a apuntarlas aparte. Tengo obreros, cantidad de obreros, ¿sí? Dice, 12 obreros pueden hacer una obra en 29 días, ¿sí? Entonces, tengo, ¿qué cosa? El tiempo de la obra, ¿verdad? ¿Sí? Tiempo de obra, ¿sí? ¿Ok? Después de 8 días de trabajo, se me retiran 5 obreros, ¿sí? Ahora aquí me preguntan con cuántos días de retraso se entregará la obra. Bueno, esto más bien parece regla de 3 cifras nomás. Porque solamente tengo nomás dos variables aquí. Sí, esto me parece regla de 3 simples. Ujú.
Sí, esto aquí más que todo parece regla de tres simples. Sería inversa. Porque tengo aquí que, bueno, 12 obreros pueden hacer una hora de 29 días, ¿sí? Después de 8 días de trabajo se detienen 5 obreros. Entonces, si se detienen 5 obreros, ¿cuántos obreros me quedan? 12 menos 5 me quedarían 7 obreros. ¿Sí? Entonces, yo podría aquí decir, bueno, 7 obreros, ¿en cuánto tiempo terminan la obra? Entonces, esto puede ser de tres cifras nomás, pero es inverso, ¿verdad? Porque sabemos que si los obreros bajan, disminuyen, el tiempo de hora se va a aumentar, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, aquí me quedaría x igual 12 por 29 sobre 7, ¿verdad? Sí. Dice, 4 pintores tardan 6 horas en pintar 120 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados? Ya, entonces aquí tenemos, ¿sí? Entonces vamos a colocar las variables que aquí intervienen, ¿sí? Entonces tenemos 4 pintores, ¿verdad? O sea, me dan cantidad de pintores, ¿sí? Vamos a la P de pintores, ¿sí? Tardan 6 horas en pintar 120 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, me dan un tiempo de trabajo, ¿verdad? Me da un tiempo de trabajo, ¿sí? Y me dan lo que se ha pintado, ¿sí? La cantidad que se ha pintado, 120 metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados, jóvenes, es una cantidad de superficie, o también llamada área, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados? Entonces, me dan también un área, ¿verdad? Entonces, esas son las tres cantidades que intervienen, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, veo si hay relación así en el orden que puse. Por ejemplo, entre la cantidad de pintores con el tiempo que demoran en pintar, ¿sí? ¿Hay relación sí o no? Sí, ¿verdad? Porque si yo tengo más trabajadores, el tiempo que se lleva en pintar sería menos, ¿verdad? Es decir, a más pintores, el tiempo de trabajo se disminuye, ¿verdad? ¿Sí? Porque tengo más mano de obra. ¿Qué más? Ahora vemos si hay relación entre las horas que se demora en pintar con la cantidad que hay que pintar, ¿sí? Es decir, si tengo más superficie, ¿qué sucede con la cantidad de horas, ¿sí? que se demora en pintar? ¿Hay alguna relación? Sí, Sí. ¿Qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? directa. Directa, ¿verdad? Porque si la pared es más grande, por ejemplo, si la pared es más grande, me voy a demorar más en pintar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, entre estas dos tengo relación inversa y entre estas dos tengo relación directa, ¿sí? Ahora sí, según como he colocado está muy bien, ¿sí? Porque veo que sí hay las relaciones correspondientes. Coloco los datos y tengo 4 pintores tardan 6 horas en pintar 120 metros cuadrados, ¿sí? ¿Cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados? Entonces, ¿cuánto tardarían? Es lo que no conozco y le voy a llamar X, y X es tiempo, ¿sí? Entonces va en esta columna. Aquí la pongo, la X. ¿Sí? 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados. Sería aquí,
la parte de área o superficie. Entonces ya están colocados los datos. Y ahora sí, lo que me falta solamente es hacer la solución. Entre la cantidad de pintores con el tiempo que se demoran en pintar, hay una relación inversa, por lo tanto la solución es una multiplicación horizontal, ¿verdad? Así. Entre el tiempo de pintado con la superficie que hay que pintar, hay relación directa, por lo tanto la solución es así. Entonces ahora si despejo la x y me queda x igual a la de fracción. Y aquí tengo el numerador que pongo. Bien. ¿Qué tengo arriba de la x? 6 que se une con 4 y a la vez también se une con 90. Entonces estos tres van unidos, ¿verdad? Y estos tres son los que van en el numerador. Multiplicados. Entonces sería 4 por 6 por 90. ¿Sí? Y en el denominador lo que se une a través de la x sería 6 por 120. ¿Sí? Ahora sí solo me queda nomás encontrar el resultado. ¿Sí? Simplifico este 6 con acá. Aquí cuarta una, cuarta de 120, 30, ¿verdad? 90 para 30, 3. Entonces, x es 3, sería como x es cantidad de horas, sería 3 horas. ¿Sí? La respuesta es 3 horas es lo que se tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la respuesta del ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, profe. No hay preguntas. Bueno. ¿Este ejercicio está claro? Bien, continuemos. Hagamos este último ejercicio, ¿sí? Dice, 6 piezas de tela de 60 metros de largo y 9 metros de ancho han costado $18. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de 8 piezas de la misma tela cuyo largo es 90 metros, siendo 1.25 metros su anchura? ¿Sí? Bueno, aquí según lo que vemos jóvenes es lo siguiente, ¿sí? Vamos a separar o vamos a colocar las cantidades que aquí intervienen en el ejercicio. Tengo 6 piezas de tela, ¿verdad? Entonces es una cantidad que aquí interviene. Es decir, cantidad de tela, ¿verdad? ¿Sí? Tengo aquí las telas. ¿Sí? De 60 metros de largo y 9 metros de ancho. ¿Sí? Bien. Fíjense que me dice, han costado $18. ¿Ok? Bien, jóvenes. A ver. En este caso, hay veces en las que necesitamos, como quien dice, empaquetar eh, dos variables o a veces hasta tres en una sola. ¿Por qué en este caso? Porque, por ejemplo, si me dicen que estas piezas de tela de 60 metros de largo por 9 y 9 metros de ancho han costado $18, es porque en realidad su costo ha sido según la superficie que tengan. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que hay que unir? ¿O qué es lo que hay que obtener? Hay que obtener es el área de la tela que se ha comprado, ¿sí? El área, jóvenes, de esta tela, como me dicen, 60 metros de largo y 90 de ancho. Entonces aquí estaría, ¿verdad? ¿Sí? 60 por 90, ¿sí? Entonces, lo que se ha comprado es 6 de estas áreas que están aquí, ¿sí? Como esto es un rectángulo, ¿sí? Entonces, por lo que se ha comprado es por área. Entonces, el área sería 90 por 60, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto cuánto es?
5.400 metros cuadrados. Entonces yo aquí no voy a considerar estas variables independientes, sino más bien me resultan en lo que se llama área, ¿sí? De tanto de largo por tanto de ancho, ¿sí? Entonces, todo esto me da un área. Y eso es lo que voy a considerar, el área, ¿sí? Ya. Acá que tengo el precio, ¿sí? Han costado 18 dólares, entonces este viene a ser el precio, ¿sí? Bien, entonces tengo, ahora sí tengo ya tres cantidades, telas, el área y el precio. ¿Cuáles son las que se relacionan? ¿Sí? La relación sería, jóvenes, ¿sí? Entre telas con precio, ¿verdad? Porque a más telas, ¿sí? A más telas tendré mayor precio, ¿verdad? ¿Sí? A más telas que compre, voy a pagar más. Entonces, voy a poner mejor aquí telas y acá el precio, ¿sí? Y acá al lado tendría el área, ¿sí? Y también se relaciona con el precio, porque si tengo mayor ancho y mayor largo, obviamente voy a pagar más. Entonces, también hay una relación entre el área que yo tenga de la tela con el precio que se paga. Entonces, hay también una relación directa aquí. Entonces, entre telas con precio, hay relación directa entre el precio también con la cantidad de superficie que tenga la tela, también hay relación directa. ¿Sí? Ahora sí colocamos los datos. Miren que es importante colocar las variables según la relación que tengan, ¿sí? Entonces tengo 6 piezas de tela, ¿sí? ¿De cuánto de área? Ya se queda de aquí, 60 por 90, 5.400. ¿Sí? ¿Cuánto ha costado? 18 dólares. ¿Sí? Es el precio en dólares, ¿sí? La pregunta ahora es, ¿cuál será el valor de 8 piezas? ¿Cuál será el valor? Sería X, ¿verdad? X es valor, entonces por tanto la coloco en precio. De 8 piezas de tela, de la misma tela, ¿verdad? Cuyo largo es 90, siendo 1.25 metros su anchura. Entonces aquí también tengo que calcular el área, ¿sí? ¿Cuánto es el área de 90 por 1.25? 90 por 1.25, hago la multiplicación y me queda 112.5, ¿sí? 112.5, ¿ok? Muy bien. Como la relación ahí veo que es directa por todos lados, entonces aquí se resuelve en cruz y acá también se resuelve en cruz. Finalmente tenemos x es igual a la llave de fracción, arriba, ¿qué coloco? Sería 18 por 8 y por 112.5, ¿verdad? 18 por 8 y por 112.5. Y abajo en el denominador colocaría 6 y por 5.400. ¿Sí? Ahora sí, aquí coloco lo que resulte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo los cálculos me queda 18 por 8 por 112.5. Para salir rápido de esto. Dividido para 6 por 5.400. Profesor, tiene algo mal. Sí, es que es 9, perdón, es que ha sido 60 por 9, no es por 90. Sí. Sí. Entonces sería 540, ¿verdad? 540.
Ahí se me salió. ¿Cuánto da? 5, ¿verdad? X igual 5. Como es precio, ¿verdad? Sería 5 dólares, ¿sí? Entonces 5 dólares cuestan 8 piezas de la misma tela que tienen 90 metros de largo y 1.25 metros de ancho, ¿sí? Ahí tenemos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase para ver el tema de porcentajes. Gracias, jóvenes. Gracias, profesor.